El corazón de Dios para la educación de nuestros hijos no es simplemente transmisión de conocimientos e información. Esa es una de las cosas que tenemos que dejar sentadas como base. No es que estamos transmitiendo información y conocimientos. Creo que esa es una de las tentaciones principales cuando se va a hacer educación en el hogar. Llega a pensar, bueno, ahora yo tengo que transmitir todos los conocimientos. Y si bien es cierto, ese es un elemento, quiero decirles que ese no es el motivo principal ni la tarea principal. Es importante, tiene su espacio la transmisión de conocimientos, pero hay una premisa mucho más importante en el objetivo. Y quiero que entendamos que si nosotros dejamos solamente la educación en el hogar como transmitir conocimientos, este es un camino que produce muerte. Muerte. ¿Y a qué nos referimos con muerte? Nos referimos a que podremos tener hijos con conocimiento, pero que habremos desperdiciado la oportunidad de oro por la cual Dios nos llama a hacer educación en el hogar. ¿Sí? Entonces, yo puedo empezar a transmitir conocimientos, pero si yo me quedo simplemente en que vamos a transmitir matemáticas, vamos a transmitir conocimientos de historia, hemos perdido una oportunidad de oro para realmente que nuestros hijos tengan un encuentro con la vida. Entonces, dicho esto, primer punto, tengo 7 puntos. ¿Qué no es educación en casa? No es simplemente transmitir conocimientos. Tengamos eso presente. Ese es un camino que producirá muerte. Si hay preguntas, igual, por favor, también está la oportunidad para que las podamos hacer. ¿Qué es entonces educación en el hogar? El corazón de Dios para la educación de nuestros hijos es que ellos vean en nosotros la vida de Dios. El propósito de educación en el hogar, el propósito de tener a nuestros hijos más tiempo con nosotros, es el que ellos puedan ver vida. Vida que no ven en sus escuelas, cuando iban a sus escuelas. Vida que no ven en sus profesores, cuando tenían contacto con sus profesores. ¿Por qué los sacamos de ese sistema? ¿Por qué? ¿Para reemplazar al profesor? No, nosotros no vamos a reemplazar al profesor. El propósito no es reemplazar al profesor. El propósito es mostrarles la vida. La vida, cuando decimos la vida de Dios, la vida de Cristo Jesús que se nos ha dado. Ese es el propósito. Y creo que ese es ya el punto clave de entender esto. Y el mensaje que Dios quiere darnos esta noche es ese. Señor, hazme una expresión de la vida. Que ellos puedan ver la vida. Si ellos ven la vida, este canal, este vaso, tú lo usarás para revelar a Cristo en sus corazones. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué no es educación en el hogar? Según Dios, no es reemplazar al profesor. No es esa la función. La función es mostrarles la vida, que Dios a nosotros nos da la oportunidad de conocerla, descubrirla y entenderla, que los profesores no la tienen, que sus maestros no las tienen. Quizás alguien pueda enseñar mejor que yo matemáticas, ¿sí? Y quizás yo me voy a apoyar en alguien más para que me ayude con el área, la parte de matemáticas. Quizás hay alguien más que pueda ayudarme con la parte de artes, destrezas artísticas, en fin. Alguien siempre lo puede hacer mejor, pero nadie que mejore el Padre para expresar la vida. Nadie mejor que el Padre. Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen su oído a las palabras de mi boca. Dios tiene una revelación. Su boca habla, no teoría, habla la revelación. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. ¿Cuál es la función de los padres? Revelar a ese Dios grandioso, maravilloso, majestuoso.
¿Qué si es educación en el hogar? Es revelar a un Dios glorioso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos? Mostrarles al Dios glorioso. Esa es el llamado, esa es la clave, ese es el llamado que Dios nos da. Continúa el versículo 4 de este Salmo 78. No lo ocultaremos a sus hijos. No lo ocultaremos. O sea, ¿qué no vamos a ocultar? ¿Quién es Dios? Ellos van a conocer a Dios, el Dios que ven en nosotros. No sirven los conocimientos, los conceptos, si ellos no ven a Dios en nosotros. Que ellos puedan ver que tenemos un caminar con Dios. ¿Y por qué? ¿Porque tenemos una vida perfecta? No. No es que vamos a modelar una vida perfecta. Yo espero que para este punto estemos claros que el cristianismo no es la moralidad perfecta. No es en primera instancia modelar moralidad. No. ¿Por qué razón? Porque estamos todavía en un proceso donde estamos siendo trabajados por Dios. Y nuestros hijos van a ver nuestros errores, ellos van a ver nuestros fracasos. Pero ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Cómo respondemos con la vida de Dios a esas situaciones? Ellos nos van a ver disgustados en algún momento. Ellos nos van a ver irritados, perdiendo la paciencia. Pero a pesar de esas cosas, ¿podrán ver a Cristo el humilde en nosotros? ¿Podrán ver a Cristo el manso en nosotros? Esa es la clave. Que ellos puedan ver el carácter de Dios y el obrar de Dios en nosotros. Contaremos a la generación venidera, eso habla de ellos. Nuestros hijos, ¿qué les vamos a contar? Las alabanzas de Jehová. En otras palabras, alabanza es una expresión. Vamos a hacer la expresión de Dios. Expresión de Él. Y la expresión de Dios es un obrar divino, no es un obrar del hombre. Entendamos esto. No es que nosotros vamos a producir lo que solo Dios puede producir. Pero yo me rindo a esa revelación y Dios empieza a trabajar en mi vida, haciendo Él su obrar en nosotros. Haciendo Él su trabajo a través de nosotros. Su poder, dice, le contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob, puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. La función de mostrar a Dios no es una función primariamente del pastor, la iglesia, en lo absoluto. Ellos tienen que conocer a Dios en nosotros. El Dios que ellos van a conocer es el Dios que nosotros expresamos. Para que la generación venidera lo supiera, incluso los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. Miren, ellos a su vez transmitirán esa vida, expresarán esa vida a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios. Démonos cuenta, es el obrar de Dios, no es el obrar de los hombres, no es el obrar nuestro, no es el obrar que yo puedo producir en mi mejor intento, es el obrar de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Padres, madres con corazones que están rendidos a su obrar. Para que la generación venidera lo supiera, incluso los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y los contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios, no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón, y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Que como padres dispongamos el corazón. Dios está buscando que dispongamos el corazón. Nuevamente, tenemos que sacar de nuestra mente la idea de que educación en el hogar es transmitir conocimientos. No es transmitir conocimientos.
porque siempre habrá alguien que pueda hacerlo mejor. Y recordemos, no estamos haciendo eso. No estamos transmitiendo matemáticas, no estamos transmitiendo conocimientos académicos. Estamos mostrándoles la vida. Estamos mostrando quién es Dios. Por lo tanto, mi tercer punto es, decidir llevar a cabo educación en el hogar es Dios recordándonos que nuestro hogar es su templo. Pongamos atención a esto. Nuestro hogar es un templo. Y dense cuenta, yo no estoy diciendo educación en casa. Estoy hablando de educación en el hogar. Porque podemos llegar a pensar, ok, entonces cuando estamos en la casa es educación. Pero no, es en toda la dinámica donde se desarrolla el hogar. Es decir, no se limita a 4 paredes. No se limita a un área de la casa donde estudian los niños, donde tienen sus escritorios. Es una dinámica de vida. El aula es el hogar. Donde está el hogar, allí está el aula. Es decir, si vamos en el carro, allí estamos, aprendiendo. Si estamos juntos en la iglesia, allí estamos aprendiendo. ¿Sí? Si un día nos vamos de paseo, de vacaciones, no se ha acabado la educación. La educación continúa. Entonces nosotros tenemos que sacar de nuestras mentes el formato escuela. Pensamos educación en el hogar es la escuela en la casa, pero no. Es una dinámica de vida. Es una dinámica donde todo se convierte en la oportunidad para aprender. Pero quiero profundizar con esto. Donde el hogar se convierte en el templo de Dios. Y en el templo de Dios, todo proclama su gloria. Hermanos, no es transmitir conocimientos. Mira, tú intentas enseñarles simplemente materias, vas a producir muerte. Vas a producir muerte. El propósito de educación en el hogar es transmitir el corazón del Padre al Hijo. Tú intentas enseñar matemáticas, lo que tendrás son jóvenes con cabezas llenas de conocimiento, pero en sí vacíos. Vacíos y que no quieren saber nada de lo que sus padres hicieron. A mí me preocupa mucho cuando veo el caso de hijos que no quieren saber nada de lo que hacían sus padres. O sea, no quieren hacer ellos lo que sus padres hacían. Hijos que crecen con la idea de, sí, yo quiero hacer cualquier cosa menos lo que hacía mi papá. ¿Por qué razón? No, pueden haber muchos factores, pero un factor principal en esto puede ser que esos padres no modelaron vida. Y cuando estos hijos piensan en lo que sus padres hacían, piensan en todo menos en vida. Entonces, dice Jesús, 12 años de edad, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué había en Jesús? Exacto, el corazón del Padre. Jesús quería lo que quería el Padre. Entonces, hermanos, podemos pensar y creer que entonces educación en casa es materias, Escuelita en casa. Escuelita en casa. Es igual, o sea, sacarla Exactamente, de la no, casa. no es eso. Les decíamos hace un momento, para los hermanos que llegaron, que si se trata de que tú reemplaces al profesor, siempre va a haber un mejor profesor que tú. Siempre va a haber alguien que enseña mejor matemáticas, siempre va a haber alguien que enseña mejor ciencias, historia. Por lo tanto, educación en el hogar no se trata de reemplazar al profesor. De pasar la escuelita a la casa. No. Educación en el hogar se trata de que el padre ahora conoce la vida, está dejando manifestar la vida y sus hijos lo ven. Sus hijos lo testifican. Por lo tanto, educación en el hogar es recordar que nuestro hogar es el templo de Dios.
Y en el templo de Dios todo proclama la gloria de Dios. Todo es acerca de Dios. En el templo de Dios no hay nada que sea acerca de nosotros. Hermanos, es el obrar divino. En el templo de Dios todo es acerca de Cristo. Es acerca de su vida. No estamos intentando ser mejores versiones, no. Qué bueno que nuestros hijos vean nuestros errores. Utilicemos esas oportunidades para decirle, para que te des cuenta que no se trata de mí, se trata de la vida de Cristo. Amén, así es. Amén. Qué bueno que nuestros hijos vean nuestros fracasos. ¿Para qué? Para enseñarles en esa lección que se trata del obrar de Cristo. Que el hombre es frágil, que el hombre es débil, pero es Él cuyo obrar trae vida y manifiesta vida. Entonces, mis hermanos, la pregunta que quiero hacer aquí, para detenernos un segundo: ¿mis hijos ven a Dios en mí? Ese es el punto de educación en el hogar. ¿Mis hijos están viendo a Cristo en mí? Y no es el llamado para que tú intentes, voy a esforzarme a ser como Cristo. No. Es el llamado para que tú digas, revélame a Cristo a tal punto que Cristo sea lo que se vea en mí. Revélame, Dios, a Cristo a tal punto que menos de mí se manifieste y más de ti se manifieste. Ese es el punto de esta pregunta. ¿Ellos están viendo a Dios en mí? Ese es el motivo de educación en el hogar. Cuarto, asegurémonos que nosotros como padres entendemos la necesidad de conocer a Cristo como la vida que el Padre nos dio, para que nosotros podamos ser el testimonio viviente a nuestros hijos. Cuando alguien viene y papá me dice, esto pasa con mi hijo, no, el problema no es el niño, el problema eres tú, papá. ¿En qué cabeza se nos podría ocurrir que un niño de 5, 6, 7, 8, 12, 14 años tenga más fuerza que tú? Tenga más fuerza emocional y fuerza de alma que tú, al punto que te transforma la vida y que gobierna tu vida y no eres tú el que gobiernas. No es posible. Cuando nuestros hijos están gobernando, simplemente están revelando que nosotros no hemos sido diligentes en la vida de Cristo. Es así de sencillo. Porque como un niño puede gobernar a una persona madura como tú. No es posible. Por lo tanto, el problema, papá. Entonces, asegurémonos que nosotros entendemos la necesidad de conocer la vida de Cristo. Y esa vida ya la tenemos. Está en nosotros. Y yo debo ser canal de esa vida. ¿Cómo? Conociéndola, descubriéndola, amándola. ¿Amas la vida que se te dio? Es una vida preciosa y maravillosa que está en nosotros. Esa vida la portamos. Esa vida la llevamos donde quiera que vamos. Ahora Dios nos llama a dejar fluir, manifestar esa vida. Deuteronomio 6:4, el pasaje clásico de educación en el hogar. Escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios. Mira, está diciendo de los padres. Tu papá. No está diciendo, hijos, amen a Dios. No, amarás tú a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Es el Padre el que tiene que hacer este canal. Tú eres mi todo, Señor. Amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma. El papá le está hablando. Y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No es sobre, nosotros queremos imponer las palabras de Dios sobre nuestros hijos. Aprende la palabra, memoriza, guarda, obedece. No, detente un momento. Primero, esas palabras están en ti. Esas palabras te gobiernan. Esas palabras son tu todo. Estarán sobre tu corazón. Está hablando el papá. Y ahora sí, cuando ya están en tu corazón, verso 7, diligentemente
las enseñarás a tus hijos. Pero primero están en tu corazón. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Ahí viene la dinámica. Lo que hablábamos hace un momento y decíamos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Ahí está, mira, no se limita a la casa, porque continúa diciendo, cuando andes por el camino. No es la casa. Dice, cuando andes por el camino, hablarás de ellas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Todo el tiempo. Las atarás como una señal a tu mano. Está hablando el papá. La palabra primero tiene que estar como marca en tu mano. Y serán por insignia entre tus ojos. O sea, está hablando al papá. En tu mano, en tus ojos. Es una marca. Es una evidencia. ¿Y qué significa en la mentalidad bíblica? ¿Qué significa marca en la mano, marca en la frente? Significa lealtad. Ellos ven que tú eres leal a Dios. Ellos ven que Dios para ti es todo. Qué importante esto. Habla de una lealtad. El mundo quiere la lealtad y pone su marca, la marca anticristiana, en la frente, la mano. Significa tú eres leal al mundo. El sistema les enseña a ellos ser leales al mundo. Pero nosotros fuimos llamados a mostrar con nuestras vidas que somos leales a Dios, que Dios es nuestro todo. Esa es la enseñanza. Tú haces esto, mi hermano, tú vencerás en educación en el hogar. Tú vas a vencer. No se trata aquí, pero a veces nos preocupamos tanto por los detalles. ¿Y cómo enseño esto? ¿Y cómo lo hago acá? ¿Y cómo hace? Sí, está bien, tiene su lugar. No vamos a desmerecer el lugar que tiene y qué bueno que podamos ya ser un grupo más grandecito, donde nos podemos apoyar, nos podemos dar ideas, cómo hacemos esto, cómo enseñamos lo aquí, lo de acá, pero no perdamos el punto. El punto es que ellos vean que Dios es nuestro todo, que Dios es nuestra riqueza. Ese es el punto, mis hermanos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por lo tanto, mis hermanos, quinto punto, educación. Esto aquí es tremendo. Educación en el hogar no es criar buenos hijos. Y lo dejamos bien sentado. Educación en el hogar no es criar buenos hijos. La educación según Dios es llevar a los hijos a la cruz, a la obra terminada, al obrar divino, para que descubran por revelación de Dios que se les dio a Cristo, para que Cristo viva a través de ellos. No estamos dando lecciones morales, simplemente lecciones morales, cómo ser una buena persona, cómo ser un buen ciudadano, o un buen cristiano, o un buen profesional. No, mis hermanos, estamos llevando a nuestros chicos, a nuestros hijos a la cruz. Tu trabajo es llevar a tus hijos a la obra terminada, para que allí el obrar divino se manifieste en ellos. Llévalos a la cruz. Llévalos a ver lo que sucedió, conozcan, descubran. De hecho, este debe ser el centro alrededor del cual giren todo lo demás que hacemos en educación en el hogar. Conocer a Cristo. Ese es el centro, Cristo. De allí sacaremos todo lo demás. De allí, ese centro. Por lo tanto, mis hermanos, saquémonos de nuestra mente que educación en casa o educación en el hogar es criar buenos hijos. No. ¿Por qué? Porque los vas a terminar desanimando cuando fallen. Porque tú y yo, como adultos, fallamos. Por lo tanto, no es simplemente dar lecciones morales. Eso no quita que hay una moralidad fruto de la vida de Cristo. Eso no quita que hay una ética y hay un carácter fruto de Cristo. Pero recuerda, es fruto, no es la raíz.
no es la causa mi esfuerzo. En la medida en que ellos vean a Cristo, ellos van a ser obedientes, diligentes, responsables, pero la clave es llevarlos a Cristo. Eso es educación en el hogar. Llevarlos a Jesús. Llevarlos a Cristo. Sexto, mis hermanos, asegurémonos de hacer de nuestras casas templos donde lo que estamos haciendo es descubrir a Cristo en su palabra y por medio de todo lo creado. ¿Qué es educación en el hogar? Ver a Cristo en su palabra, el primer libro, y el segundo libro que vamos a estudiar, nuestro segundo texto, lo creado. Tenemos 2 textos base para educación en el hogar. Su palabra revelada, las Escrituras, y el libro de la creación. El libro de todo lo creado. Vamos a descubrir a Cristo a través de todo eso. A través del libro de la Santa Biblia, su santa palabra, y vamos a descubrir a Cristo en la creación. ¿Sabía que las cualidades de carácter que están en los mandamientos de Cristo son ejemplificadas cada una con un animal de la creación, que nos dan testimonio de ese carácter? Entonces, mis hermanos, es importante que todo en nuestra tarea de educadores de nuestros hijos, discipuladores de nuestros hijos, estemos seguros de que estamos haciendo eso, su palabra y la creación. De allí sale todo. Las matemáticas es un estudio de las leyes creadas, matemáticas. La química, todo absolutamente son leyes que están en la creación, son juicios de Dios. Vamos a conocerlos, vamos a descubrirlos. Electricidad son los juicios que Dios creó. El magnetismo son juicios que Dios creó. Son reglas con las cuales opera el universo. Dios las puso. Y vamos a descubrirlo. Pero todo el centro es Dios, Cristo. Entonces, aquí tengo una pregunta de reflexión. ¿Todo en nuestro hogar manifiesta la vida de Cristo? Esto es importantísimo, porque nuestro hogar tiene que ser un testimonio. Todo en el hogar, la sala, el comedor, la cocina, las habitaciones, deben ser un testimonio de Cristo. Desde nuestras disciplinas, el orden, la limpieza. Aquí viene algo muy importante, el trato. ¿Cómo nos tratamos unos a otros? ¿Está expresando a Cristo? ¿O está expresando nuestra carne, nuestra frustración, nuestro enojo? La relación mutua entre los miembros del hogar es una expresión de Cristo. Cuando hay gritos, eso no expresa a Cristo. Cuando todo es queja, reclamo, no expresa a Cristo. Entonces, ¿está expresando a Cristo todo? Porque recuerden, no son las palabras que enseñamos, los conceptos que transmitimos, es la vida que vivimos lo que va a enseñarles, lo que va a marcar. Séptimo punto, mi último punto es este. Clamemos entonces por la revelación de Cristo. Clamemos por la revelación de Cristo. Sea un clamor todos los días. Papá, clama. Padre, revélame a Cristo, para que mi expresión sea un testimonio del obrar divino. Señor, que tu obrar sea lo que yo contemple y medite como padre, como madre. Si tú clamas humildemente, Dios lo va a obrar en ti. Porque recuerda, no es tu obrar, es el obrar de Dios. El resultado será Dios mismo revelándose a nuestros hijos. Dios mismo se los revelará. Y quiero cerrar con este pasaje que podríamos hacer tranquilamente un estudio de un solo versículo. Isaías 54:13. Amén, así es. Qué tremendo. Mire lo que dice. Isaías 53 es Cristo.
los sufrimientos de Cristo por su pueblo. La voluntad de Jehová siendo prosperada en la mano del Hijo, el siervo sufriente. Ahora Isaías 54 trae una promesa poderosa. Verso 13 dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Amén. Aleluya. Hermanos, ¿quién es el enseñador? Es Él, no nosotros. Exacto. Es Él. Amén. Así es. No somos nosotros. Él dice: yo me comprometo a ser el que enseñaré a tus hijos. Literalmente, ¿sabe cómo se lee en el original? Tus hijos serán discípulos de Jehová. Instruidos por mí. Sí. Tus hijos serán discípulos de Jehová. En la otra es instruidos por mí. Tus hijos serán instruidos por mí. ¡Qué tremendo! Eso nos quita una carga encima. Así. Nosotros no vamos a ser, en última instancia, los profesores. Así es. El discipulador, el maestro, el enseñador será Dios. Y grande entonces será el bienestar de tus hijos. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que buscamos? El shalom de nuestros hijos, el verdadero bienestar, la paz. La paz será aumentada. Un padre trabaja, se esfuerza para que sus hijos estén bien. Bueno, aquí está la promesa. Si tú entiendes que Él es el maestro, grande será la paz de tus hijos. Grande será el bienestar de tus hijos. Qué hermoso. No hay mayor dicha para un padre y una madre que Dios mismo sea el discipulador de nuestros hijos. Amén. Que el Señor lo haga en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por su divino poder, por su divino obrar.